El propio Simón Wiesenthal sostenía que de los nazis se iba a ocupar la naturaleza misma, y que su legado era convertirse en la institución que debió existir para impedir que los nazis hayan ascendido, denunciando y confrontando internacionalmente a los racismos, las xenofobias, la discriminación y, obviamente, los nuevos antisemitismos. En entrevista para Enlace Judío, Ariel Gelblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, nos habla de la realidad o ficción que existe en la serie Hunters y nos cuenta sobre las mutaciones de antisemitismo que existen hoy en día en América Latina. Hola Ariel, ¿cómo estás? Primero que nada me da muchísimo gusto saludarte. Siempre es un placer platicar contigo. Y en esta ocasión te tengo la primera pregunta que impera. La verdad es de que últimamente muchísima gente está cautivada con la serie Hunters. Incluso esta serie ha levantado mucha polémica. ¿Y quién mejor que tú para que nos diga el director del Centro Simón Wiesenthal en América Latina? ¿Quién mejor que tú para que nos diga qué pasa con esta serie, qué tan cercana o lejana está de la realidad? Buenas tardes. Totalmente ficción, digamos. Lo primero que tenemos que dejar claro es que es una serie de ficción y así tiene que ser vista. Tan es de ficción que deja planteado, está ambientada en 1977, año en que nace el Centro Simón Wiesenthal en Estados Unidos, y inclusive hay un diálogo ficticio entre el personaje de Al Pacino y el propio Simón Wiesenthal, en el cual él directamente niega seguir adelante los métodos que utilizaba el grupo que se ve en esta serie y que siempre por el lado de la justicia y nunca de la venganza. Nada de lo que en esta serie está visto tiene que ver con los métodos que nosotros propiciamos, ni con ninguno de los llamados cazadores de nazis que existieron desde la guerra hasta el día de hoy. Es bueno saberlo, resumirlo ya tan fácil de ese modo. Ariel, el Centro Simón Wiesenthal encargado de combatir hoy en día el antisemitismo, supongo que requiere constantemente del apoyo de gobiernos, de organismos, de instituciones. ¿Cómo se da este trabajo en equipo? ¿Realmente sucede? Mi tarea tiene que ver con la región y cada vez que yo viajo a visitar alguno de otros de los países de la región, intentamos tener todos los contactos posibles con los distintos gobiernos para llevarle elementos novedosos y que por ahí conozcan elementos nuevos que puedan servir en esta lucha. En primer lugar, desde hace años existe una institución mundial llamada, en sus siglas en inglés es IHRA, IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, o Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Es una institución formada por naciones, todas democráticas, cuyo objetivo es mantener la memoria sobre el Holocausto, evitar nuevos genocidios y la lucha clara y concreta contra el antisemitismo. El punto es que en nuestra región de América Latina, solamente Argentina es miembro pleno. Uruguay y El Salvador son los únicos dos miembros observadores. Y de toda América agreguemos Estados Unidos y Canadá como miembros totales, digamos, como miembros plenos. El resto de los países de la región, hasta el momento, ha demostrado desinterés en formar parte de esta institución. Es parte de nuestro objetivo hacerles entender a los oficiales de gobierno de que una zona donde tanto los nazis han buscado refugio como las comunidades judías se han asentado, es obligación tener que trabajar en esta situación como una política de Estado. ¿Y cuál es la importancia de formar parte de la EIRA? Además, en el año 2016, la EIRA, en un plenario que se llevó adelante en Rumania y con una importante participación de mi colega de Asuntos Gubernamentales, que es el representante del centro y viene dentro de la delegación norteamericana, se logró
adoptar por consenso la definición práctica de antisemitismo. Es decir, es una definición de casi 3 hojas en la que sostiene y con muchísimo detalle, esto es antisemita, no discutamos más si lo es o no lo es. Por lo tanto, nos puede servir a todos aquellos países de la región a identificar determinadas situaciones y que adoptando esta definición como una situación de mínima, aunque decidan no formar parte de la IRA mientras tanto, pero que adopten la definición, nos permite, en juego con las leyes antidiscriminatorias que existen en la región o cualquier tipo de juego legal, sostener dónde hay un acto de discriminación y atacarlo jurídicamente como corresponde. Como un ejemplo claro, la Organización de Estados Americanos durante mediados del año anterior, en el 2019, adoptó la definición. El redactor, digamos, la persona que el secretario general de las Naciones Unidas puso para hacer un informe sobre cómo combatir el antisemitismo, recomienda la adopción de la definición. Y el más claro ejemplo lo dio Uruguay el 27 de enero de este año, el día que en el mundo se conmemoraba el recuerdo de las víctimas del Holocausto. Uruguay, a través de su Cancillería, saca un comunicado donde dice que la mejor forma de honrar a los fallecidos es luchar contra el antisemitismo hoy, y adopta la definición para Uruguay. Creo que es una de las formas. Además de, por supuesto, permitirnos a nosotros insistir en por qué Hezbollah tiene que ser declarado organismo terrorista dentro de sus propias listas en cada uno de los países, como en la región ya hay países que lo han hecho. Nosotros, entre otras cosas, digamos, estamos, por supuesto, todos los elementos que tenemos a disposición desde nuestros programas de herramientas para la tolerancia o hasta las presentaciones sobre odio en las redes, que nosotros podemos tranquilamente llevar y contribuir con las naciones para poder generar estas cosas. Pero me parece que en esto las naciones de América tienen que estar dispuestas a poder trabajar sobre estos temas. Hoy hay manifestaciones muy claras que tienen que ver con utilizar, no manifestarse como antisemitas, sino como antisionistas en principio, sosteniendo el sionismo como si fuese un insulto y cuidándose mucho de decir yo no soy antisemita, soy antisionista, pero su forma y su actitud es exactamente la misma que los antisemitismos clásicos. Poner en determinada situación vinculada políticamente con valores al Estado de Israel que antes ponían al judío. Vamos a decirlo, digamos, de una forma quizás más entendible. El gran éxito de marketing que han tenido los antisemitas hoy es vincular y sostener de que Israel es un estado apartheid. Y a partir de ahí sostener que los judíos hacen a los palestinos o a otros lo mismo que le hicieron los nazis. Y cualquier explicación que uno tiene que dar en una época en la cual si uno tiene que apretar leer más en una red social no lo hace, es muy difícil. Es decir, la acusación es muy, muy fuerte y cualquier respuesta requiere más de 2 o 3 oraciones para poder explicarla. Ese creo que es uno de los mayores grandes éxitos del marketing. Las otras formas que existen son aquellos movimientos que se plantean, como por ejemplo el de boicot, desinversión y sanciones. Es un movimiento de gente que sostiene, inspirados en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, en sostener el fin de la ocupación israelí en Palestina, sin explicar si eso es el territorio íntegro o los eventuales territorios en disputas desde el 67, se plantean como un movimiento pacífico para boicotear la actividad de Israel, pero hay ejemplos sin fin de que esto no es ni pacífico ni solo contra Israel. Solo mencionar ataques en Francia contra supermercados kosher, que el kosher tiene que ver con la comida ritual, con los rituales de comida judía y no con Israel. Eventualmente cualquiera de estos ataques basados en que están atacando
o que están queriendo boicotear la acción de Israel es una acción contra los judíos clara y concretamente. ¿Qué decir de Roger Waters, por ejemplo, en su boicot a cualquier tipo de artista que quiera actuar en Israel y él sostener públicamente de que de ninguna manera él es antisemita y cuando lleva sus actos musicales adelante utiliza un cerdo con la estrella de David para mostrar aquello con lo que no está de acuerdo, justamente un animal impuro para todos los judíos, y en declaraciones más privadas sostener de todas declaraciones antisemitas, abiertamente antisemitas. La presencia de Irán en América Latina. Irán, un país que tiene una política declaradamente antisemita y que hace concursos sobre historietas, sobre caricaturas sobre el holocausto o sobre lo que ellos sostienen que es la mentira del holocausto. Y su alianza con distintos países de América Latina y la presencia y ayudando a la presencia de Hezbollah. Hezbollah, organismo terrorista que lleva muchísimos años de acción en América Latina, inclusive antes de la llegada de Chávez a Venezuela, con 3 atentados terroristas, 2 en la Argentina, uno en la Embajada de Israel, otro en la sede de la AMIA y uno en Panamá a la aerolínea Alas Chiricanas. La presencia de sosteniendo Hispan TV para poder llevar adelante la propaganda pro-iraní y con toda una serie de fake news sobre los judíos e Israel en la región. La forma en que la información se da parcializada o mala información sobre determinadas situaciones. La presencia de grupos judíos antisionistas, que esto sobre todo en Estados Unidos nos genera muchísimos problemas, gente que necesita mostrarse muy de su país y para lo cual, para ser aceptados dentro de determinados círculos, sobre todo dentro de la izquierda, tratan de separar lo que significa sionismo, porque sionismo se acerca a Estados Unidos, entonces necesitan mostrarse ajenos a este tipo de grupos y generan la excusa perfecta para que los grupos antisemitas digan, ven, estamos de acuerdo con eso, judíos no con el resto. Las acciones directas nuevas que están apareciendo en Estados Unidos, hasta hace años atrás, no habíamos visto acciones como la de Pittsburgh hace 2 años, o en Hanukkah el año pasado, o el año pasado también en sinagogas en lugares como dentro de California, en San Diego, etcétera. Es decir, todas situaciones absolutamente nuevas que hacen que nosotros tengamos que estar. Sumadas, por ejemplo, algunas que no se ven, como los intentos de los grupos árabes y pro-palestinos de robar la herencia judía en lugares como UNESCO, sosteniendo, por ejemplo, que la ciudad de Al-Quds, nombre árabe de Jerusalén, es importante para la humanidad porque durante los años, la centuria del 600, Mahoma bajó con su caballo alado llamado Burak y lo ató durante una noche en unas piedras en una plaza, que por eso es importante. Pero esas piedras son el Muro de los Lamentos, perteneciente a nuestro templo histórico, templo ante las puertas del cual Jesús echó a los mercaderes. Con lo cual los nuevos intentos son el robo de la herencia judía y cristiana para poder reemplazarlas y negar la anterior. Todo esto se desarrolla dentro de un ámbito como, por ejemplo, dentro de UNESCO, donde nuestro director de Relaciones Internacionales, el doctor Shimon Samuels, lleva adelante una acción titánica, porque pensemos que UNESCO, ni Estados Unidos ni Israel hoy son parte, se han retirado. Y el único que tiene 2 minutos al año para defender la herencia judía es él. Como digamos nuestra institución es una ONG reconocida en los organismos internacionales y él lleva adelante esta tarea. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y podemos hacer? Bueno, tiene que ver con nuestra tarea habitual y cotidiana, como por ejemplo exponer al BDS y mostrar de que este tipo de organismos es un organismo antisemita y no tiene una lucha pacífica, ya sea a través de los medios de comunicación como a través de medios legales.
Es decir, hemos llevado adelante, y en México lo conocen bien, un boicot contra la presencia, o por lo menos contra la utilización de Roger Waters de los espectáculos como vía para poder diseminar odio. De ninguna manera estamos buscando de que él no pueda llevar adelante sus actuaciones. Lo que no queremos es que él las utilice para poder llevar adelante este tipo de manifestaciones de odio. Utilización de medios legales, por ejemplo, al igual que en España, donde en 58 municipios el movimiento BDS buscó tener éxitos para boicotear contratos con Israel o con empresas judías. Valdivia en Chile intentó hacer lo mismo y la comunidad judía de Chile logró jurídicamente, a través de medios estrictamente jurídicos, demostrar la inconstitucionalidad de este tipo de acciones. Denunciar, por ejemplo, en su momento, de que el que fue el anterior vicepresidente de Venezuela, Tarek El Assaimi, fue quien entregó 150 pasaportes a miembros de Hezbollah para que estos miembros se muevan con pasaportes venezolanos por América Latina. Bueno, todo este tipo de acciones son aquellas que nosotros llevamos adelante en todo momento, más aquellas que tratamos de hacer para poder generar buenas prácticas que tengan que ver con luchar contra el odio y por supuesto, en contra de la discriminación y todo eso. Ahora, Ariel, a mí me llama la atención que a veces veo vinculado al Centro Simón Vicental y su lucha contra el antisemitismo con el deporte. ¿Qué tienen que ver estos dos rubros que a veces los he visto ligados? La realidad es la siguiente. Hace más de 20 años, por ejemplo, todos conocemos hoy, aquellos que ven fútbol, por ejemplo, saben que hay una norma de la FIFA que digamos, le instruye a los árbitros a tener que suspender un encuentro deportivo cuando escucha cantos xenófobos o racistas en las tribunas. Este fue un invento nuestro en la Argentina hace más de 20 años atrás, junto con la Asociación de Fútbol Argentino, porque se daban repeticiones de actos antisemitas con un equipo llamado Atlanta y su derbi con Chacarita, digamos. Atlanta es un equipo muy relacionado con un barrio donde originariamente la comunidad judía se asentó, entonces cada vez que juegan un equipo contra el otro había ataques antisemitas. Nosotros sugerimos esta medida funcionó, llegó a la FIFA y la FIFA llega a todo el mundo a través de esto. La realidad es que este fue el comienzo y nos dimos cuenta que el fútbol hoy es casi, el fútbol y el deporte es casi una nueva religión convocante en el mundo. Y si nosotros podemos hacer un trabajo para luchar contra hechos de discriminación, de xenofobia y de racismo en el deporte, estamos haciendo buenas prácticas en este sentido. Y por supuesto, no que tenga que ver con el antisemitismo solamente, sino con cuestiones que tienen que ver contra los afrodescendientes, la xenofobia, donde en nuestros países, en nuestra región, digamos, un nuevo impulso de esto sucedió cuando en un estadio en Argentina, un equipo que jugaba contra un grupo boliviano empezó con cánticos xenófobos y a través de un jugador paraguayo nosotros logramos instalar una discusión contraria y buenas prácticas, y lo vemos con homofobia y lo vemos con discriminación de género. Por lo tanto, nosotros generamos un programa de 11 puntos que digamos que son sugerencias, que son medidas que clubes, federaciones, deportistas deberían adoptar para tener mejores prácticas. Este programa fue adoptado y tiene el auspicio de la Organización de Estados Americanos y del Parlamento Latinoamericano, quienes unánimemente lo aceptaron y nos dan el apoyo. Y a partir de ahí nosotros queremos llegar a selecciones, a clubes, a deportistas para poder adoptar este tipo de medidas. Un ejemplo claro que entiendo yo que va a ser, así como la de los cánticos, entiendo yo que va a ser el próximo logro, es que los clubes puedan, cuando venden un abono anual de
entradas a sus fanáticos, les hagan firmar una declaración voluntaria en la cual van a evitar formar parte de actos xenófobos, racistas o discriminatorios. Si así lo hicieran, prestan conformidad para que le retiren el abono sin tener ningún tipo de reclamo. Siendo voluntario no es una sanción, sino que llevar y poner en práctica aquello a lo que la propia persona se comprometió. Es un ejemplo. Ariel, bueno, quisiera preguntarte sobre el tema del objetivo principal que tenía Simón Wiesenthal de la captura de los exoficiales nazis. Hoy, en el 2020, en retrospectiva, ¿podríamos decir que la captura de estos exoficiales fue exitosa, fue satisfactoria, o dejó mucho que desear debido a la dificultad que conllevó cada una de las capturas y todos los exoficiales nazis que se quedaron sin juzgar? A ver, en retrospectiva yo te lo diría al revés. El renacimiento y gente que hoy a esta altura, en 2020, esté glorificando las viejas ideas nazis, habla de que evidentemente no fue satisfactorio. O sea, vamos hacia atrás. Esa es la primera respuesta que tengo que dar. Ahora, él sostenía que el nazismo fue el gran triunfador de la Guerra Fría. Apenas terminada la guerra, ambos bloques se miraban entre ellos y dejaron de mirar a los nazis. Ya no les interesaba la persecución de los criminales nazis porque estaban ocupados en otras cosas. Aún así, tanto por tarea de Wiesenthal como nuestra con posterioridad, hemos podido atrapar, juzgar y condenar más de 1.100 criminales nazis y de sus aliados. No fueron todos, pero la idea es que con cada uno de estos juicios se haya puesto en verdad, digamos, y que la gente pueda controvertir esto, poder quitar esta idea de que el holocausto fue una mentira o que fue un cuento. Hay un caso muy, muy concreto que por lo general el público no conoce. A principios de la década del 60, luego de el Affair Eichmann, cuando fue capturado, que hoy se están cumpliendo 60 años de su captura. Muy poquito tiempo después, la gente empezó a sostener de que el diario de Ana Frank era ficción. Para lo cual Wiesenthal dijo, ¿cómo puedo convencer yo al mundo de que esto no fue ficción? Entonces averiguó quién fue el jerarca nazi que ordenó y llevó adelante la redada que detuvo a la familia Frank y la llevó a los trenes para llevarla a los campos. Lo averiguó, lo identificó, consiguió su detención, su juzgamiento y el reconocimiento por parte de él a lo largo del juicio de que efectivamente había llevado adelante esta práctica. De esta forma fue su tarea siempre, es decir, tratando de buscar para poder poner en el tapete la realidad de lo que había sucedido. Y este es el legado que nosotros tomamos. Sin ir más lejos, la Oficina Latinoamericana nace en 1992, quizás simultáneamente con tres hechos, digamos, que podríamos decir que sucedieron en América Latina. Por un lado, Argentina decide abrir lo que llamaban sus archivos sobre la época nazi. Esos archivos eran muy rudimentarios y no mostraban todo lo que se suponía que el Estado debía tener. En segundo lugar, un mes más tarde se lleva adelante el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y para el mismo año, un periodista norteamericano, siguiendo unas pistas que el centro había llevado adelante en Alemania sobre cómo se financiaban los grupos neonazis, llega a Bariloche, en el sur de la Argentina, y encuentra a aquella persona que estaba financiando a los grupos neonazis, y esta persona, cuando encuentra al periodista norteamericano que viene con la cámara, le dice, ¿por qué me están buscando a mí si Erich Priebke, que es un jerarca nazi, que llevó adelante la matanza
de las fosas ardeatinas en Roma, y mató y fusiló 335 personas, está aquí a una cuadra y es dirigente en el colegio alemán. Por supuesto, a partir de ahí se comenzó la búsqueda, la captura y la extradición de Pribke, quien fue juzgado en Italia y murió con prisión domiciliaria con más de 100 años en Italia. El juicio a él nosotros lo seguimos de cerca, tanto la extradición en la Argentina como en Italia. El doctor Samuels estuvo presente en todas estas audiencias. Y él sostenía que había cumplido órdenes, lo mismo que sostuvieron muchísimos otros, y que frente a un levantamiento de los grupos partisanos habían matado 33 oficiales de las SS, y que la orden que él tenía era matar 10 por cada uno de esos 33. Los jueces sostuvieron de que él hubiese cumplido orden si hubiese matado 330, pero mató 335, con lo cual gustosamente él excedió las órdenes y por lo tal fue condenado. Por otro lado, nuestra tarea continuó de forma tal de que para el momento que el mundo vislumbraba que nacían los nuevos estados provenientes de la desmembración de la anterior Yugoslavia, nosotros ubicamos al mayor criminal de guerra vivo que existía de los aliados nazis croatas, que llamaban Ustasjas, Dinko Sakic, quien vivía plácidamente en la Argentina, en la costa atlántica. Nosotros lo ubicamos, generamos en aquel momento toda una corriente en Croacia sosteniendo de que si ellos querían mostrarse a sí mismos como una democracia, saliendo del régimen comunista, lo que tenían que hacer era no solamente juzgar al régimen comunista, sino juzgar su propia historia anterior, cuando fueron colaboracionistas de los nazis. Croacia, luego de la desmembración de Yugoslavia, quería formar parte de la Unión Europea y mostrarse a sí mismo como una nación democrática. El pedido de la comunidad internacional era no solamente que condenen el régimen comunista del que habían salido, sino su participación como colaboracionista del régimen nazi y aliado al régimen nazi a través de los Ustasjas. El mayor criminal Ustaya vivo existente en ese momento en el mundo vivía muy plácidamente en la costa atlántica argentina, llamado Dinko Sakic. Nosotros ayudamos con la detención, extradición a Croacia, y se pudo ver en los juicios de que, fíjense ustedes que los propios nazis, cuando visitaban el campo de concentración de Jasenovac en Croacia, sostenían que eran unos salvajes. Y este hombre era el jefe de este campo de concentración. Y por supuesto fue juzgado, condenado y murió en Croacia en prisión. Esto fue desarrollado, inclusive tiene visos de, digamos, cinematográficos lo que fue su detención, porque para poder lograr que él confesase que él era el mismo, nosotros habíamos combinado con un canal de televisión y un grupo de investigación, y esto fue en la previa del Mundial de Fútbol del 98 en Francia. Argentina le tocaba jugar, entre otros, con Croacia, y le contaron que él, como inmigrante croata, estaban buscando notas de color de inmigrantes de aquellos países que les tocaba jugar en primera ronda con Argentina. Y entraron en muy buen clima, y después le contaron que apagaban la cámara y le empezaron a preguntar ¿y qué hizo usted durante la guerra? Y él terminó confesando toda su participación. Y para el momento en que esto salió al aire, todo un grupo de policía y ordenados por la orden de un juez estaban en su puerta para poder detenerlo. Es interesantísimo, Ariel. Ha de ser fascinante vivir todo esto de más cerca. Y ahora me quisiera ir a otra trinchera. Finalmente te quiero preguntar esto. Las redes sociales. ¿Es un nuevo campo de batalla que se ha abierto en los últimos años, en donde desafortunadamente podemos encontrar páginas, comentarios
que están bastante dirigidos a incitar hacia el odio. Mi pregunta es, ¿qué hace el Centro Simón Wiesenthal para tratar de luchar en este nuevo campo de batalla? Y sobre todo, ¿qué aconseja a todas las personas que de un modo u otro queremos luchar contra el antisemitismo? El Centro Wiesenthal vislumbró, apenas Internet empezó a existir, vislumbró que esta plataforma iba a ser utilizada muy útilmente para muchas cosas en la humanidad, pero especialmente en aquel momento para odio y pornografía, digamos. Lo vimos de entrada, clara y concretamente. Nuestra oficina central en Los Ángeles tiene un departamento que año a año investiga los nuevos hallazgos que se encuentran respecto de odio en las redes, y desde el 2001, desde las Torres Gemelas, también aquello que tiene que ver con el ciberterrorismo. Pensado en cómo el Internet es utilizado no solo para diseminar ideas de odio, sino además para poder reclutar a aquellos que lleven adelante atentados. Es decir, Internet no se usa hoy, digamos, la preparación de un atentado no es como las veíamos en las películas, donde alguien reclutaba a alguien, se lo llevaba para poder adoctrinarlo en un lugar donde no había nadie o lejos de la civilización y enseñarle todas las técnicas. Hoy todo eso no hace falta porque todo está disponible en las redes y se busca que determinadas personas empiecen a compartir determinadas ideas a través de distintas propagandas de odio. Las mismas redes enseñan desde cómo hacer una bomba a cómo llevar adelante un atentado con un cuchillo o fabricar barriletes o cometas incendiarios. Todo eso está disponible en las redes. Y después los grupos terroristas reivindicarán aquello que aquella persona que se preparó sola llevará adelante. Esto nos permite a nosotros dos trabajos muy importantes. El primero, esta investigación tiene tal prestigio que se presenta todos estos hallazgos anualmente, en marzo generalmente, en la sede del Congreso de los Estados Unidos. En estas presentaciones se les califica como si fuesen trabajos de estudiantes, de la A a la F, como hacen los norteamericanos, en cómo las redes sociales filtran los mensajes de odio y si no lo hacen, digamos, en qué medida lo hacen o no lo hacen. Las redes sociales que generalmente tratan de tener una actitud más friendly entre la gente, ya sea Facebook, Twitter, YouTube, están más preocupados por esta calificación. Aquellos que no les importa tener este tipo de regulación van a servir para gente más marginal, como vk.com, que es algo así como el Facebook de los rusos, digamos. Entonces, este trabajo que nosotros hacemos, primero hace de que las propias redes sociales intenten hacer un trabajo de filtrado, y por el otro lado poder nosotros recorrer los distintos lugares haciendo presentaciones mostrando esto y poder enseñándole a la gente acerca de estos nuevos hallazgos. Un ejemplo muy claro de la importancia de esto, que no quiero ser muy largo, pero me parece que es interesante para ustedes. Generalmente las dos redes más que más habían trabajado sobre este tema era, por un lado, Facebook, que trataba de mostrar que generalmente trataba de filtrar los mensajes de odio a través de reportes o a través de revisar personalmente personas físicas que revisen este tipo de cosas. Y era generalmente la que mejor nota tenía hasta que introdujo el Facebook Live, que fue utilizado en Nueva Zelanda, en Christchurch, por un hombre que mostró en vivo cómo mataba a 52 personas en 2 mezquitas. Y en un fin de semana, esto fue un viernes a la mañana, y hasta el domingo que Facebook entró a retirar estas repeticiones de video, tuvo más de 1 millón de vistas en 3 días. Por el morbo de la gente o por determinada situación. Pero el día lunes la propia gente de Facebook se comunicó con nuestra gente en la sede central sosteniendo de que ellos no querían
de ninguna manera formar parte de esta distribución de odio y que iban a ver qué podían generar o qué mecanismos técnicos podían generar para poder evitar de que cuando sea utilizado Facebook Live para esto pueda ser retirado inmediatamente. Por el otro lado tenemos el ejemplo de Twitter. Twitter siempre se había negado a poner determinados filtros, hasta que en el año 2015 nosotros hemos demostrado que en un solo día ellos tenían más de 200.000 tweets de odios diarios. Para un ejemplo de que tu gente lo pueda entender, es 2 veces repleto de gente el Estadio de la América de México, el Coloso lleno de gente tuiteando 2 veces. Es decir, gente que queda afuera y haciéndolo por día. Y esto lo hacía el Estado Islámico, es decir, el ISIS, que había aprendido a utilizar esto. Con lo cual, a partir de ese momento empezó a generar determinados algoritmos que evita o trata de filtrar los mensajes de odio. De esto podríamos hablar horas. Claro, claro, Ariel, muy interesante. La verdad es que siempre contigo se podrían platicar horas completas. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias. Y sé que siempre tienes material nuevo, reciente, para darnos a todos nosotros. Entonces te agradecería que por favor nos sigas compartiendo tu interesantísimo trabajo. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Ariel. Un abrazo. A vos.